¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva media hora de informaciones acá en CNN Chile. Vamos a iniciar esta entrega informativa analizando una de las noticias más relevantes de este fin de semana, sin duda desde el punto de vista político, en materia de, a nivel internacional, podríamos decir, ¿no? Porque hoy precisamente se conmemora un año ya de la asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y para conversar precisamente al respecto, vamos a dialogar en el estudio, debatir respecto a estos 365 días junto al académico de la Universidad de los Andes, venezolano además, Juan Cristóbal Nájel. Gracias por estar con nosotros, Juan Cristóbal. Bienvenido. Y el analista internacional del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, Esteban Silva, ex candidato a senador además. Gracias por estar con nosotros, Esteban. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. A ambos. Vamos a iniciar de inmediato esta conversación, que tenemos un montón de temas que abordar. Es un tema muy interesante en el que seguro va a salir una rica discusión desde este escenario, ¿no? Aquí en CNN Chile. Pero antes queremos iniciar revisando una nota que preparó Pablo Cuellar, periodista de CNN Chile, que precisamente resume estos 365 días de gobierno de Nicolás Maduro. Pasamos a revisar aquello y volvemos con el foro. Regresa al barrio de siempre, con el farol en la esquina, la basura en el frente Ocariz y el ruido de la cantina. La alegría con que Nicolás Maduro comenzó su gobierno se ha visto empañada por una crisis y una fuerte polaridad que ha marcado su primer año como presidente de Venezuela. El desabastecimiento de productos, la crisis energética y la inseguridad han sido grandes obstáculos para Maduro y que motivaron las últimas protestas. ¡No vamos a permitir que se lleven a un preso más! Ellos me quieren matar porque saben que no me pueden ganar. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Antes de morir, Chávez le entregó las riendas del socialismo y el sueño bolivariano, y en parte Maduro ha cumplido. Las cifras del gobierno señalan que los niveles de pobreza siguen bajando y Naciones Unidas reconoció al país como líder en la reducción del hambre. Un año de logros, y el gran logro entre todos es que hemos demostrado que la revolución bolivariana continúa su camino. Sin embargo, el mayor problema parece ser la violencia. Venezuela es el segundo país de América con mayor cantidad de homicidios, lo que se suma a los más de 40 muertos que dejaron las últimas protestas. Hay mucho conflicto en las calles, estamos viendo violencia, estamos viendo barricadas. Un escenario de crispación en Venezuela que era más o menos previsible desde el momento que el presidente Maduro se impuso con un resultado tan estrecho. Nicolás Maduro ha profundizado el camino de transformación socialista en democracia. Maduro ha intentado continuar con el carisma y la retórica de Chávez, sin embargo ha tenido un contrapeso importante en la oposición. O esto cambia o esto revienta. Yo espero que esto cambie. Luego continuaron las protestas a favor y en contra, un diálogo con la oposición, por ahora sin soluciones e incluso algunas diferencias con gobiernos extranjeros que provocaron, por ejemplo, la cancelación a última hora de su visita a Chile al cambio de mando de Michelle Bachelet. Le pregunto al presidente Piñera de Chile, que han opinado sobre los asuntos internos de Venezuela. Entonces, ¿cuál es el balance? Yo diría que es neutral. Yo tengo una apreciación de que es un balance neutral. O sea, evidentemente, Venezuela está pasando por un momento complejo. Más hacia el lado negativo. Yo pienso que más bien la crisis en Venezuela es una crisis que proviene de un sistema que está agotado, un modelo económico que está agotado. Bueno, yo creo que es un balance positivo. Lo primero, la búsqueda del diálogo y la consolidación de la paz para profundizar la democracia y el proceso. Un año de Maduro, del hombre que manejaba buses y se convirtió en presidente y que hasta deja en claro un punto central. No soy Chávez, pero soy su hijo. Pablo Cuellar, CNN Chile. No soy Chávez, ya lo decía Nicolás Maduro, pero soy su hijo, reconociendo la gran ascendencia, ¿no?, de su antecesor. Y me gustaría enfocar la primera parte de esta conversación precisamente en aquello. Quisiéramos una evaluación de este primer año, comenzando contigo, Esteban, pero también medirlo en función de la vara que le dejó Hugo Chávez, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo, de la ascendencia, del carisma que tenía Chávez. Que por supuesto no es fácil. Bueno, hoy día además se cumplen 204 años de la declaración de independencia venezolana. Yo, observando lo que acabamos de ver, ¿no?, el reportaje, a mí me parece que
Evaluar el primer año del presidente Nicolás Maduro no es fácil hoy día, en razón de dos cosas. Para ser bien franco, en general lo que hay es un prejuicio, o sea, un juicio previo que es ideológico. O sea, cuando uno escucha las posiciones en contra o a favor, en general están teñidas, lo que es legítimo, desde posiciones ideológicas, porque lo que pasa en la sociedad venezolana, no solo hoy día con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino que en los últimos años, desde 1998 en adelante, con el triunfo del presidente Nicolás Maduro, Hugo Chávez Frías, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución Bolivariana promulgada en 1999, el conjunto de cambios económicos, sociales y políticos, las misiones, etcétera, etcétera, y que da origen posterior, evidentemente, al fallecimiento del presidente Hugo Chávez, a un nuevo triunfo democrático de Nicolás Maduro. ¿Qué quiero decir con esto? Desde mi punto de vista, uno de los temas, de las claves de lectura de los conflictos que vemos a diario venezolanos, las guarimbas, los conflictos violentos, la violencia, y también en los temas del diálogo, de la paz que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro, es, en mi opinión, un tema global, y que es un país que recuperó la soberanía económica sobre su petróleo y que ha hecho de la renta petrolera una redistribución a través de emisiones, a través de un conjunto de políticas económicas y sociales muy sustantivas. ¿Y que ha dado buenos resultados? Desde mi punto de vista, en muchos ámbitos ha dado buenos resultados, pero hay un tema central, que cuando hay problemas económicos, que duda acá de que todos los países tienen en algún momento, y los gobiernos, crisis o dificultades económicas. Pero, a ver, Chile tuvo el 97 una última crisis económica, pero a nadie se le ocurriría derrocar el gobierno democráticamente electo, ¿no? Yo creo que aquí hay una intervención, además, de poderes extranjeros, no solo de un sector más radical y golpista de la oposición. Yo creo que está en la mano de Estados Unidos de América, y hay un conjunto de pruebas largos sobre esta materia. Por eso, por ejemplo, yo creo que es muy lamentable que diputados chilenos, diputados de la derecha, la UDI y Renovación Nacional, hayan ido a apoyar al sector más golpista, es decir, el sector que ni siquiera se ha sentado a la mesa, el sector de la MUT, bajo el auspicio y el acompañamiento de los cancilleres de UNASUR, por iniciativa del gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ha sentado a la mesa. Entonces el señor Chaguán y el señor Edward fueron a apoyar al sector más golpista, el señor Corina Machado, Leopoldo López, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, yo quiero decir, es un balance positivo el primer año, porque se demostró que el proceso bolivariano de democratización, el proceso socialista, no dependía solo de Hugo Chávez, y eso lo demostró ganando Nicolás Maduro unos meses después, cuando más del 49%, casi el 50% de los venezolanos y venezolanas le dieron el triunfo en los municipios a la coalición bolivariana. Juan Cristóbal, ¿cuál es la evaluación que haces tú de este primer año de gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, a mí me da lástima que mi país se ha vuelto casi ingobernable. Hay una crisis económica severa, mucho más profunda que en cualquier otro país de Latinoamérica. Digamos, el fin del boom de las commodities, si se quiere, digamos, nos va a afectar a todos, a Chile, a Brasil, a todos los países. Pero en Venezuela está llegando muy fuerte, sobre todo en un momento en el cual el precio del petróleo sigue siendo bastante alto. Entonces le hace uno preguntar, ¿qué pasa en Venezuela si el barril de petróleo cae a 80, 70 dólares el barril? Digamos, es una situación muy delicada la que hay. Los niveles de escasez son insólitos, a tal punto que el gobierno ha dejado de publicar cifras de escasez, ha dejado de publicar cifras de inflación. Se dice que la inflación en marzo fue del 4% nada más ese mes, pero el Banco Central, que está ahora mandado por el gobierno, simplemente ha dejado de publicar las cifras de inflación. Entonces estamos ante una situación económica muy compleja. Aparte de eso, la situación de violencia que hay en las calles, que no tiene que ver con el golpismo, sino que tiene que ver con ingobernabilidad, con crimen, con bandas armadas, con penetración del narcotráfico en la sociedad venezolana, está llevando a la gente a las calles. O sea, hay un reclamo legítimo que tiene la gente, y eso está haciendo el país al borde de la ingobernabilidad, porque no se ve que el gobierno tenga solución a los problemas día a día. Esteban, a quien estoy conociendo apenas, pero con el cual, puedo tener puntos de desencuentro, señalaba que la lucha es ideológica. La mayoría de los venezolanos no son ideológicos. Ellos están buscando es que la economía funcione, que puedan salir de sus casas y no los maten. Eso es lo que está llevando a mucha gente a protestar. Entonces hay que verle ese lado de la moneda. Ahora hay que ver también, como decía Esteban, qué responsabilidad le cabe, si es que él tiene alguna, a la oposición dentro de este año de gobierno.
según Esteban, es un agente desestabilizador. Bueno, la oposición no tiene poder en Venezuela. O sea, la oposición tiene unas gobernaciones y unas alcaldías, pero, por ejemplo, los presupuestos de los gobernadores de oposición están severamente recortados. A tal punto de que Enrique Capriles estaba diciendo que no iba a poder pagar la nómina en estos meses porque no le habían pasado el dinero que le correspondía. El presupuesto en Venezuela está estimado a un nivel de petróleo, de barril de petróleo sumamente bajo, por lo cual los recursos que obtienen los gobiernos descentralizados no son los que deberían tener. Básicamente el gobierno controla la mayor parte de los medios de comunicación, porque a pesar de que se dice que los medios son privados, vamos a estar claros que un presidente que ha estado en cadena 30 minutos diarios en promedio es un gobierno que maneja la agenda comunicacional bastante bien. Los periódicos, la prensa en Venezuela se está quedando sin papel. Entonces estamos hablando que hay muchas presiones por todas partes. Entonces, si la oposición está desestabilizando, bueno, puede que sí. O sea, hay gente que está en las calles protestando. Si eso se llama desestabilizar, está bien. Yo lo llamo el ejercicio de un derecho que está consagrado en la Constitución. Esteban. Yo quería comentar uno de los temas que ha señalado aquí Juan Cristóbal. Efectivamente, si el precio en el caso de Chile del cobre cayera, tendríamos severos problemas en nuestra economía, porque el cobre sigue siendo, en el caso nuestro, como se decía, el sueldo de Chile, buena parte de los recursos que tenemos para invertir. Por lo tanto, a mí me alegra que no caiga, a propósito de los commodities que tú señalas, el precio del barril del petróleo, pero yo soy de los que resalto que ha habido una redistribución social importante del excedente petrolero por parte de los gobiernos, tanto el presidente Chávez como el presidente Nicolás Maduro. Es que, en primer lugar, yo también creo que efectivamente hay problemas económicos, pero yo creo que hay escasez, hay acaparamiento, hay cosas que nosotros los chilenos, mire, hace 40 años los conocimos bastante bien acá cuando tuvimos la Unidad Popular. Y acá yo no me refiero, Juan Cristóbal, a los temas ideológicos desde el punto de vista de la gente, de los venezolanos. Estoy diciendo que los análisis, cuando hacemos un balance, es perfectamente legítimo tu posición, tú eres venezolano, pero vives en Chile, yo soy chileno, conozco también algo de Venezuela y hago análisis sobre él, pero evidentemente, en mi opinión, no es lo mismo, por ejemplo, quien mata a la chilena Gisela Rubilar, que fue ultimada, tenía 47 años y fue muerta porque por guarimbero, ¿no?, que le dispararon además por detrás, ¿no?, y la asesinaron. Ella era una persona que estaba con el régimen socialista. Buena parte de la prensa después ya no habló más cuando supo que ella era chavista, porque estoy seguro que si no lo hubiera sido, esto hubiera estado repleto de cobertura de los medios de prensa. Entonces, aquí también hay un sesgo, porque yo creo que no es lo mismo sentarse a la mesa a un diálogo donde están los cancilleres, Juan Cristóbal, de UNASUR, entre ellos nuestro canciller Heraldo Muñoz, y que han acompañado una propuesta de un gobierno que quiere diálogo y que se ha sentado a la mesa a aquellos que dicen que no quieren diálogo, pero que además buscan derrocar a un gobierno fuera de los plazos que están instituidos por la propia Constitución venezolana. Entonces, la discusión sobre la gobernabilidad es también bien discutible, porque yo no creo que el presidente Nicolás Maduro, en las políticas que ha adoptado, ley de precios justos, o en el tema de combatir la delincuencia y la violencia, por no darle gobernabilidad justamente a aquello. Yo creo que son problemas societales más globales que cargárselo tratando de derrocar un gobierno democráticamente electo. Pero Esteban, es evidente que uno también puede achacar cierta responsabilidad a quienes tienen y detentan el poder en determinado momento histórico, ¿no? Y cuando uno habla de una inflación calculada por sobre 50% de desabastecimiento, de 41 personas muertas en el último 2 y un poco más de 2 meses y un poco más de protesta, ¿de quién es la responsabilidad? O te lo planteo de otra manera, ¿qué responsabilidad tiene en todo esto, en esta situación ahora, el gobierno venezolano? Bueno, es que yo creo que aquí hay un tema bien de fondo, mi pregunta es la siguiente: si la democracia y una democracia participativa, en este caso, claro, hay una visión democrática transformadora y que tiene una visión ideológica respecto de otra. La MUD tiene otra visión, incluso quería evidentemente aquellos que hicieron el golpe de Carmona el Breve el 2002 y que son varios los que están en la oposición y que fueron golpistas, ¿no? Trataron hasta de quitarle el nombre República Bolivariana de Venezuela, pusieron fin a la Constitución, pero al Congreso, etcétera. No, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Es que para mí aquí hay un tema bien de fondo, y es lo siguiente: es que la democracia, cuando ganan unos
que representan determinados intereses de transformación, en este caso de socialización, de redistribución, desde mi punto de vista, no es viable, o solamente la democracia, cuando tiene la mirada economicista del gran empresariado desde las posiciones de derecha, es ahí viable. Entonces, es que la mirada es el punto de partida, pero uno tiene que evaluar también en función de resultados, pero ¿no? es que yo creo que los resultados los ha dado el propio pueblo venezolano durante años, y también le dio el triunfo a Nicolás Maduro. O sea, qué duda acá. Volviendo a la pregunta original, cuando uno vota, ¿por qué el voto de los venezolanos no va a ser válido? ¿Por qué, si los venezolanos son los que escogieron? No lo digo por ti, ¿no? Pero es que este es un sentido de fondo de lo que es la democracia, no solo participativa y también representativa. Nicolás Maduro ganó democrática y limpiamente. Luego de eso, no sé si los municipios mayoritariamente fue el triunfo de las fuerzas del pueblo patriótico. Entonces, en mi opinión, ¿por qué se cuestiona democráticamente un gobierno cuya legitimidad se le ha dado la propia soberanía popular de los venezolanos? ¿Tú estás de acuerdo con aquello de que este sea un gobierno efectivamente legítimo? Que es una posición legítima, pero que ideológica, no tiene nada que ver, en mi opinión, con una visión objetiva de la democracia. Juan Cristóbal, ¿tú estás de acuerdo con aquello que este es un gobierno efectivamente legítimo? Hay una mitad del país que no acepta los resultados de la elección pasada porque no fueron auditados de la forma como se pedía que fueran auditados, y eso es una realidad. Eso puede que no nos guste o que estemos en acuerdo o desacuerdo, pero es una realidad, y es una realidad que decidió el propio gobierno de Maduro. Ellos sentaron esa mesa, ellos pusieron esa mesa, y básicamente ellos decidieron que ese iba a ser el escenario en el cual ellos querían actuar. Estas son las consecuencias de eso. Cuando tú tienes un gobierno que gana con una mayoría muy pequeña, muy cuestionada todas estas, con una gran proporción de la población que está descontenta, y que además está teniendo resultados muy pobres en términos de seguridad y en términos de economía, y además está llevando a medidas cada vez más radicales, obvio que la gente va a ir a las calles. O sea, es algo completamente predecible lo que está pasando. Y van a ir a las calles a pedirle la renuncia al gobierno, cosa que consagra la Constitución. Eso no es ser golpista. Pedir la renuncia a un gobierno es un derecho que tiene cualquier ciudadano. ¿Derecho a rebelión? No a rebelión, pero yo tengo derecho a protestar en las calles y a pedir la renuncia del gobernante del país donde yo estoy, digamos. O sea, eso no es algo que... Eso no es ilegal. Eso no es ilegítimo. Pero usted tiene un mecanismo que está en la propia Constitución que permite juntar firmas para un proceso revocatorio, que ni siquiera en Chile la tenemos. A ver, nosotros no tenemos estructuras democráticas de la naturaleza de la Constitución de usted. Entonces, en Venezuela la última vez hicieron un proceso revocatorio. Sí, y hubo discriminación porque la gente que firmó fue mira, está documentadísimo. Nicolás Maduro ya avisó, internacionales estuvieron de acuerdo que fue democrática. Entonces una cosa el Centro Carter le dio el visto bueno a la elección venezolana, la Unión Europea, la OEA. Entonces, cuando pierden no les gusta. A la derecha nunca le gusta cuando pierde. Y ahí no son demócratas, pues, Juan Cristóbal. Juan Cristóbal. La lista de personas que pidió implementar un referéndum en Venezuela se usó para discriminar políticamente. Eso es un hecho. Pero el referéndum se hizo. Es un hecho. El referéndum se hizo Nicolás Maduro y democráticamente. ¿Se hizo el referéndum o no? Se hizo el referéndum, pero hubo discriminación en cuanto a la petición. Entonces no me digan que es un derecho libre que se puede implementar. O sea, si tú firmas para pedir el referéndum revocatorio a un gobernante de poder y tener consecuencias para ti, yo quisiera saber si eso pasara en Chile. Imagínense lo que sucedería. Ya Nicolás Maduro, no me interrumpa, ya Nicolás Maduro dijo que si querían pedir un referéndum revocatorio, él iba a pedir huellas digitales para que la gente que quería firmar y pedir un referéndum revocatorio quedase en una base de datos establecida. Imagínense el miedo que eso le mete a la gente. Apartando eso, la Constitución establece varias maneras de revocar el mandato de una persona. Incluso la persona podría renunciar. Los ciudadanos venezolanos muchos de ellos están en las calles pidiendo la renuncia o un cambio. Eso es válido, es legítimo y es completamente explicable. Juan Cristóbal, yo tengo una duda. Si hubiera continuado Hugo Chávez en el poder, ¿se estaría viviendo la misma situación que hoy? ¿Es atribuible al proceso revolucionario como un continuo o a Nicolás Maduro? Se lo planteo ambos. Partamos por Juan Cristóbal. Yo creo que Chávez tenía un manejo un poco más hábil de lo que era el descontento, sabía usar su carisma mucho mejor. Por ejemplo, una de las cosas que hacía Chávez era que cada vez que había una gran manifestación de la oposición, él hacía una contramanifestación bastante numerosa también, digamos. No hemos visto eso tanto por parte del gobierno, en parte porque yo creo que hay un desencanto con el mismo dentro de las filas del propio chavismo con respecto a Nicolás Maduro. Y ciertamente los niveles de represión que se han visto últimamente en Venezuela no se vieron mucho durante la época de Hugo Chávez. Es mi impresión, digamos. Esteban. Mira, yo la diferencia, Juan Cristóbal, con toda franqueza, yo creo que hay un sector de la oposición que no está en la mesa y que no es solamente el simple pueblo a pie que quiere cambio.
Yo creo que hay un sector que hay que buscarlo en Estados Unidos y hay una injerencia en ese país evidente. Hay un conjunto de pruebas muy contundentes. Hay otro sector de la oposición que está tan dividido de que trata de traidores a quienes se sentaron a buscar diálogo democrático. ¿Significa que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene responsabilidad en la situación actual? No, pero mira, ¿qué oposición es la que está absolutamente fragmentada y dividida, ¿no? Que tampoco ofrece ningún tipo de alternativa al país y donde hay un gobierno que ofrece diálogo y pacificación frente a estos temas? Entonces, a mí me parece, francamente, que hay un sesgo en las miradas que son muy ideológicas sobre el tema. Obviamente que todo gobierno tiene responsabilidad, qué duda cabe. Yo me quedo con la FAO, que lo decía tu propio reportaje, ¿no? Que reconoce los esfuerzos en la lucha por la erradicación del hambre del gobierno y de los gobiernos venezolanos en los últimos años, la UNESCO, o sea, también hay cifras. Yo creo que uno puede hacer aquí una competencia de cifras, pero con toda franqueza, yo sí me quisiera, Juan Cristóbal, que la Constitución chilena, y espero que sea una nueva, tuviera un mecanismo que pudiera ratificar o cambiar las autoridades democráticamente como la que tiene la Constitución bolivariana. Esteban, se me acaba el tiempo, pero quiero dejarle planteada una pregunta a ambos lo más breve posible dentro de lo que se pueda, ¿no? ¿Qué futuro le ve usted a las posibilidades de diálogo, Esteban, que se están desarrollando allá en Venezuela? Yo espero que fructifiquen. Yo creo que la amenaza del golpismo ha quedado atrás. Yo creo que hay una consolidación y espero que los esfuerzos de paz y el acompañamiento de UNASUR y la decisión que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro estabilice y consolide el proceso democrático y las transformaciones que creo han sido positivas para la República Bolivariana de Venezuela. Juan Cristóbal, la misma pregunta, ¿y qué significa en particular que fructifiquen estos diálogos? Bueno, yo también estoy muy contento con el hecho de que haya diálogo en mi país. Yo sufro por el conflicto que está sucediendo, sufro por mi país, por mis seres queridos que están allá. Obviamente el diálogo en Venezuela está limitado por el hecho de que muchos de los actores que están en las calles ahorita protestando no están en la mesa de diálogo. Eso le limita la posibilidad de ser efectivo. Por otra parte, quisiera ver en el gobierno cierta capacidad o cierta voluntad de rectificar en los temas en los cuales se está pidiendo que rectifiquen, temas como los presos políticos, temas como los temas de inseguridad también, por ejemplo, temas como el hecho de los colectivos armados, digamos, que están aupados por el gobierno. Son temas que hay que revisar y ojalá que la agenda lleve a eso, digamos. Esteban, Juan Cristóbal, les agradecemos a ambos que hayan venido a CNN Chile, un tema apasionante, ha quedado en evidencia, ¿no? Pero esperamos también que contribuya, ¿no?, al debate público en torno a la situación de Venezuela. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti. Nos separamos un instante y ya estamos de vuelta de inmediato con más noticias acá en CNN.